el proceso contable. Señores, por favor, en esta parte de hoy para adelante, sí, y ya prácticamente solamente vamos a ver ejercicios. Por lo tanto, sí les pido por favor de que se dediquen un poquito más, y si tienen alguna deficiencia, por favor, para hacer alguna tutoría, para que refuercen esa parte, porque de hoy para adelante ya es solamente ejercicios. Tienen que aprenderlos a ordenar, a reconocer, ¿sí? Todo aquí ya empieza el proceso contable en sí, y todo lo que tenga que ver con números para adelante. Por lo tanto, para las personas que no tengan mucho conocimiento en contabilidad, ¿sí? Dedicarse un poquito más. Bien, entonces, les decía que estamos en la unidad número 2, ya en el proceso contable, ¿sí? Aquí empieza el proceso contable. Entonces, ¿qué es el proceso contable? El proceso contable es el conjunto de pasos o etapas que se sigue para permitir expresar a través de los estados financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Eso tenemos como un concepto del proceso contable. Dicho de otras palabras, ¿qué es el proceso contable? Es la secuencia de pasos, ¿sí? O la secuencia de etapas que se sigue hasta llegar a los estados financieros de una X empresa o de una X entidad. ¿Sí? Eso es en sí el proceso contable. Son los diferentes pasos o etapas que se siguen, ¿sí? En contabilidad para llegar a determinar los estados financieros. ¿Sí? Ese es el proceso contable. Y el proceso contable empieza con el primer paso, que es los documentos fuente. Segundo, el estado de situación financiera inicial. Tercero, diario general. Cuarto, mayorización. Quinto, balance de comprobación. Sexto, ajustes. 7, estados financieros. 7.1, estado de resultados integral. Y 7.2, estado de situación financiera, que es hasta allí donde vamos a ver en este nivel. El 7.3 que se refiere al estado de flujo de efectivo ya no lo vamos a ver, ni el estado de cambios del patrimonio tampoco. Sí, el sílabo está cortado hasta el estado de situación financiera, es decir, los estados financieros básicos. ¿Sí? Hasta allí está cortado el sílabo. Y antes de que me olvide, chicos, irán poniéndole el seguimiento al sílabo, la persona que está encargada. Vayan poniendo, porque si no, caso contrario, al finalizar las 8 semanas, no hay cómo poner notas, ¿sí? No se habilita el acta, porque se supone que no se ha visto la materia. Entonces, señores, vayan dándole ese avance al sílabo. Yo voy siguiendo tema por tema, no me voy saltando ninguno. Por lo tanto, ustedes solamente denle el clic nada más de aceptar para que vayan haciendo el seguimiento, nada más. Entonces, bien, compañeros, este es el proceso contable o los pasos o las etapas que hay que ir hasta llegar hasta los estados financieros. ¿Sí? Este es el proceso. Esta es la secuencia que se sigue. Chicos, y de esa manera acordaránse que yo siempre les proyecto la lámina y les digo cuál es el proceso que se sigue. Espero que en el proyecto que van a hacer, porque tienen que hacer un proyecto de esto, sí, en el proyecto que ustedes van a hacer, no me pongan los documentos fuente o la teoría me la pongan al final, sí, o el diario general me lo pongan primero, sí, o la mayorización me la pongan al final. Acuérdese que yo le proyecto la lámina y usted tiene que seguir esa secuencia porque yo le dejé cuál fue el ejemplo. Si usted no lo siguió y luego tiene una mala nota, no me eche la culpa a mí, porque yo le estoy demostrando cómo es que se sigue el proceso contable. Y usted tiene que seguir esa secuencia que está allí.
Así que, señores, si tienen alguna duda, por favor, me hacen saber acerca de esta lámina. Esa es la estructura para crear el proyecto. Sí, el proyecto va a estar en base a esa estructura. Señor, disculpe, ¿a qué se referencia el estado de resultados integrales? Es un estado financiero, ¿sí? Es un estado financiero que desde luego lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es el estado financiero donde se demuestra, ¿sí? Si hubo utilidad o hubo pérdida en un periodo determinado, ¿sí? Eso es lo que demuestra el estado de resultados. Por eso es estado de resultados integral, ¿sí? Integral porque abarca todo, ¿sí? Todo el movimiento o proceso que haya tenido la empresa o negocio durante un periodo determinado. Entonces, eso es lo que es el estado de resultados, ¿sí? Está compuesto por los elementos cuarto y quinto de la contabilidad, por los ingresos y por los egresos. Bien, continuamos. Tenemos el primero, vamos a analizar el primero, el primer paso para empezar el proceso contable, que en este caso son los documentos fuente, ¿sí? Este es el trabajo del cual les hablaba y tienen que ustedes hacerlo, ¿sí? A esto se refiere el trabajo, ¿sí? Y este va a ser el que lo voy a poner en el EVA.
y que tiene plazo hasta las 11:59 del día jueves. Si tienen alguna duda acerca de este trabajo que tienen que hacer, por favor, me hacen saber. Profesor, disculpe, eso es todo el trabajo que tenemos que hacer. Sí. Listo, muchas gracias. Profe, una consulta. Lo que es la pregunta 3, de la cual podríamos encontrar ejemplos. Sí, ¿en qué consiste la parte 3? Consiste, mejor dicho, la 2 con la 3 va a estar pegadito. Por decirte como ejemplo, ¿cuál es el primer documento contable que determina el reglamento? Habla de las notas de venta. Segundo, habla de las facturas. ¿Sí? Entonces, donde te diga, por decirte, notas de venta, le pones un concepto y le pones un ejemplo o una estructura de una nota de venta. Donde te hable de factura, ¿sí? Le pones el concepto de factura y le pones el ejemplo, ¿sí? Le pegas ahí una estructura de una factura, ¿sí? A eso se refiere. Profe, gracias. Profesor, Dígame. la primera línea que dice investigar el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, ahí no se completa nada, sino que se empieza desde la 1, que dice artículos del 1 al 4. Ese es el documento en el cual tienes que investigar. Ah, ya. ¿Sí? Ese es el ¿Cómo, reglamento. cómo Ese se es, llama dime, el documento? ¿Cómo se llama el documento? así, ¿Dónde está como está allí, como está allí. Ah, ya. Ese Ah, es ya. el documento, ¿sí? Ese es el documento, mejor dicho, ese es el reglamento con el que se controla, ¿sí? Los documentos fuente. Es decir, todo ese conjunto de documentos que sirven para justificar o respaldar los movimientos comerciales que se realicen, tanto de personas naturales como de jurídicas. ¿Sí? Así se llama el reglamento. Acuérdense lo que yo algún momento les dije desde el inicio. Contabilidad es eminentemente ley. Todo es ley, todo es reglamento. No nos podemos salir nada de lo que no diga la ley o no diga el reglamento. ¿Sí? Y hay algunos reglamentos, por supuesto. Entonces, pero este es el reglamento que controla lo que tiene que ver con las facturas, las notas de venta, las guías de remisión, liquidaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese documento ustedes van a investigar, ¿sí? En internet lo pones así y simplemente te sale ese documento, ¿sí? Y allí va, la primera parte tiene que ver con los artículos del 1 al 4. Allí en esos artículos te habla de todos los documentos obligatorios, ¿sí? Y luego, ya en detalle, de cada uno de los que te hable, un concepto y un ejemplo, un concepto y un ejemplo, ¿sí? De cada uno. Ese es el trabajo. En la primera que dice artículos del 1 al 4 se pone solamente lo que está en el documento. O sea, lo que dice el artículo 1, lo que dice el artículo 2, tal como está ahí. Así es, Ahí. porque acuérdate que es ley, eso no lo puedes cambiar. Bien, continuamos. Vamos a ver qué son los documentos fuente, ¿sí?
Los documentos fuente, podemos decir, dice, que es el conjunto de documentos que sirven para justificar o respaldar las transacciones comerciales que realiza la empresa o negocio. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos allí de algunos documentos fuentes. ¿Sí? Entre ellos hemos anotado 10. ¿Sí? Esos son los ejemplos de los documentos fuentes. Dicho de otras palabras, señores, ¿qué son los documentos fuentes? ¿Sí? Todo ese conjunto de facturas, de notas de venta, de liquidaciones de compra, de notas de débito, de crédito, que sirven para justificar, ¿sí?, una compra o una venta o un depósito o un pago, etcétera, etcétera. Este es el documento fuente, ¿sí? Acuérdense siempre, documentos fuente, conjunto de documentos que sirven para justificar o respaldar un acto comercial, ¿sí? De una empresa o de un negocio, como ustedes lo quieran ver allí. Eso es un documento fuente, ¿sí? Como ejemplos tenemos allí 10 ejemplos: facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, tickets, boletos, notas de débito, de crédito, comprobantes de retención, guías de remisión, recibos, etcétera. ¿Sí? Por ahí hay, en algunas empresas todavía manejan los vales de caja. Hay algunos, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de documentos fuentes, ¿sí? Pero dentro de todos esos documentos, ¿sí?, ustedes, el trabajo consiste en solamente los que determina el reglamento, ¿sí? Solamente los que el reglamento dice que son válidos, nada más. Si tienen dudas, por favor me preguntan. Disculpe, docente, ¿cuáles serían los tickets o los boletos? Los tickets son esos que tienen las máquinas registradoras, ¿sí? Aquí en Machala, no sé si sea usted de aquí de Machala, pero bueno, yo vivo acá en Machala. Sí, aquí en Machala hay algunas empresas donde tienen algunos negocios que tienen esas, son máquinas registradoras, así se llaman esas máquinas las que emiten los tickets, ¿sí? Y esas máquinas registradoras están, ¿sí?, con el visto bueno del SRI. Por lo tanto, esos tickets simplemente lo que te emite, ¿sí?, es un valor de tu compra, ¿sí? Y como consumidor final, nada más, ¿sí? Y no tiene mayor detalle, te registra el valor y el valor del IVA y así un tipo de documento. Si tú quieres una factura en esos tipos de locales, sí, también tienen, de pronto a veces tienen las manuales, ¿sí?, que también te pueden ayudar, pero estos tickets simplemente son unas tiritas así, larguitas, ¿sí? Por decir que aquí en Machala el murciélago tiene eso para la venta de los hot dogs, ¿sí?, de las hamburguesas. Ahí he visto, he ido a comprar y me han dado este tipo de documento. Es válido, ¿sí? El reglamento del SRI, el que les dije donde me siguen, que ese es el reglamento, los reconoce como tales. Por lo tanto, son verdaderos. Profe, una Los pregunta. ¿Factura de venta no es lo mismo? Dígame. Digo que si factura y nota no es lo mismo. ¿Cuál es la Hay diferencia? la diferencia entre factura y nota de venta. ¿Sí? Sí hay una diferencia, ¿sí? La factura detalla el IVA y la nota de venta no detalla el IVA. La factura tiene crédito tributario por detallar el IVA y la nota de venta no tiene crédito tributario porque no detalla el IVA. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Profesor, los documentos fuentes son aquellos papeles que sirven para hacer las declaraciones, ¿no? Sí, también puedes verlo de esa manera, pero acuérdense, chicos,
Siempre llévenlo presente. Ustedes aquí se están formando como profesionales. Por lo tanto, ustedes algún momento, si es que no trabajan, van a trabajar. Y si es que no tienen negocio, algún momento de pronto alguien lo va a poner. ¿Sí? Y por favor que les quede claro. Estos son los documentos que validan tu palabra. ¿Sí? Si tú no tienes estos documentos, tu palabra, escuchen bien, su palabra no tiene ningún valor. ¿Sí? Lo que digan ustedes no tiene ningún valor. ¿Sí? El SRI o cuando te hacen auditoría, si tú no tienes esto, ten la plena seguridad que tienes que pagar un quintal de plata. ¿Sí? Esto es lo que a ti te da la veracidad del asunto. ¿Sí? Si tú no tienes esto, tú puedes decir 1.000.000 veces que te costó, por decirte algo, $10, ¿sí? Te piden el documento. Y si tú no lo tienes, esos $10 te cargan el IVA y tienes que pagarlos, ¿sí? Entonces, señores, por algo hay un reglamento de esto. Esto es ley, ¿sí? En sí, todo, contabilidad, todo lo que tenga que ver, todo es ley. Por lo tanto, si es ley, hay que cumplirla. Pero en estos casos venden liquidaciones de compra. No te escuché bien la pregunta. Eh, ¿En qué casos dan liquidaciones de compra? Ah, ya, ¿en qué casos? Sí, las liquidaciones de compra siempre se las utiliza cuando de pronto hay personas que de pronto por su educación son a veces la gente del campo, un caso, gente del campo que no tiene, sí, no tiene documentos, es decir, tú quieres comprarle algo a él y esa persona no tiene facturas ni notas de venta, no tiene nada, ¿sí? Y tú quieres validar esa mercadería. Entonces, tú le emites una liquidación de compra. Pero esa liquidación de compra, si es un documento, si es un producto que tiene tarifa 12%, te toca asumir a ti ese 12%. ¿Sí? Esa es una de las cositas que tiene la liquidación de compra en uno de los casos. Y el otro de los casos es para personas, por decirle, cuando quieres pagarle a algún profesional, ¿sí? De pronto que no es del país, ¿sí? Le emites una liquidación de compra. Asimismo, te toca asumir ese 12% a ti del IVA. ¿Sí? Esa es la liquidación de compra. La una se la utiliza, dice la ley, ¿sí? Por falta de cultura a las personas, y la otra para las personas profesionales no residentes que a veces tienes que pagarles algo y ellos no tienen documentos fuente, es decir, no tienen factura para que tú les puedas pagar. Entonces, en ese caso se emiten las liquidaciones de compra. Pero lo controversial de la liquidación de compra es que te toca asumir a ti el IVA, es decir, la persona que la emite es la persona que va a asumir ese 12% de IVA. Ahora, imagínate que sea un valor de unos $1.000 nada más. Son $120 de IVA. Claro, pero yo pienso que el que haga eso, a lo mejor y saque ese dinero de lo que le va a pagar al otro. Puede buscar una manera para poderse cuidar o no perjudicarse de esa manera. ¿Sí? Porque en sí lo que necesita es justificar esa mercadería o ese servicio también. Sí, ustedes chicos muchas veces habrán visto, ¿sí? Cuando hace la aduana o el SRI, hace las visitas a los locales, ¿sí? ¿Y qué crees que te piden los locales? Ahí dice, tienes tantos pantalones, tienes tantos celulares, tienes tanto esto, sí, dame la factura. ¿Y qué pasa si no la tienes? Te la quitan. Se lo ¿Por qué? decomisan. Desde luego, porque es una mercadería que no la justifica su procedencia. Entonces, ¿cuál es el documento que justifica? Estos de aquí, señores. Esos documentos vienen a ser como la escritura de una casa, más o menos.
Sí, porque acuérdate que la escritura también es un documento, ¿sí? Simplemente que se lo hace y se lo notariza y listo. ¿Sí? Entonces, anteriormente había un documento que cuando tú comprabas, por decirle algo, una refrigeradora, una cocina, por ahí una lavadora, los almacenes te daban un documento que se llamaba título de crédito, título de propiedad, ¿sí? Ahora eso ya no existe. Ahora simplemente cómo justificas que es tuya es con la factura, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. En el caso de cuando hay divorcios y toca la repartición de bienes, entonces comienzan a salir los electrodomésticos. Y para ponerlos dentro del inventario, para poder repartir, se piden las facturas. Y si no están, pues no se ponen en el inventario. Y se reparten ya extrajudicialmente. Así toca. Profe, ¿qué son las notas de débito? Notas de débito son documentos que se utilizan, ¿sí? Para, en un caso como cuando de pronto se compró algo, ¿no verdad? Y de pronto, qué sé yo, hay una devolución porque se está mal, un X producto estuvo caducado, estuvo golpeado, etcétera, no sirve. Entonces, ahí hacen una devolución. Entonces, simplemente te reponen con una nota de débito, ¿sí? Para justificar ese valor de la factura, para no anular la factura, ¿sí? Simplemente se repone el valor con una nota de débito. Y si es lo contrario, con una nota de crédito, ¿sí? Nota de crédito es cuando, por decirte algo, ¿sí? Faltó algo o tienes un saldo a favor, entonces ahí se repone con una nota de crédito, ¿sí? Nota de débito, todo lo contrario, es decir, cuando se devuelve, alguien que te compró te devuelve, Profe, ¿sí? pero si me hace la devolución, sería para gastarlo dentro del mismo establecimiento, porque no me Claro, darían el dinero. las notas de débito sí, o sea, simplemente lo que te resta o te suma. La primera te resta y la segunda te suma, ¿sí? Al valor de la factura, ¿sí? Entonces, para no anular esa factura, se hace esas compensaciones con las notas de débito, con las notas de crédito, dependiendo del caso que sea. ¿Y con eso puedo comprar otra cosa o tengo que comprar necesariamente lo mismo por lo que me devolvieron? No, específicamente lo mismo allí, porque siempre las empresas pues siempre te devuelven o te compensan con un valor adicional del mismo producto, del mismo servicio, ¿sí? Específicamente las notas de crédito, ¿sí? Las notas de crédito las utilizan mucho también los bancos, ¿sí? Cuando te emiten una nota de crédito, cuando te han depositado un valor en tu cuenta, ¿sí? Por interés, por alguna circunstancia, ¿sí? O de pronto algún servicio que tienes un convenio de débito y te cobraron más, o por la tarjeta te cobraron más, algo así. Entonces, ellos te recompensan con una nota de crédito, es decir, te devuelven ese valor y te lo ponen en tu cuenta, ¿sí? Utilizan mucho. Y las notas de débito, en cambio, son cuando te quitan o te cobran o te descuentan algo de tu cuenta, hacen una nota de débito, ¿sí? Te debitan de tu cuenta, ¿sí? Los bancos utilizan mucho también estas palabras, estos dos documentos, ¿sí? La una es cuando te quitan y la otra es cuando te ponen un X valor.
Buenos días, profesor. Y respecto a la guía de remisión, ¿cuál es su significado? Las guías de remisión. ¿Para qué se utilizan las guías de remisión? La utilizan mucho los almacenes, ¿sí? Mucho. Específicamente como ejemplo. De ahí, en resumidas cuentas, las guías de remisión las utilizan todas las personas que van a hacer traslados de mercadería de un lugar a otro. Más que todo, a veces cuando la mercadería es de una ciudad a otra ciudad, se utiliza la guía de remisión porque la policía cuando te paran en el camino y te ve un camión o algo de mercadería, ¿qué es lo que te pide? Te pide la guía de remisión. En la guía de remisión va a ir el nombre de la persona de quien traslada la mercadería. Y en el detalle va a ir qué es lo que lleva ahí en de mercadería. Si lleva 10 refrigeradoras, lleva 20 lavadoras, etcétera. Ahí va a decir todo lo que lleva y quién lo lleva. ¿Sí? Para eso se utiliza la guía de remisión, para hacer traslados de mercadería de una ciudad a otra. Esa es la función de la guía de remisión. Y si algo no está anotado, se reporta como robado, ¿no? Te lo quitan. Si es la aduana que te paró la policía y dentro de, suponiendo en la guía de remisión, hay, por decirte, dice la guía de remisión que hay 10 refrigeradoras y sin embargo llevas una, suponiendo que contaron mal, 11, te la van a quitar. Profe, en el caso de la mercadería que se incauta, ¿qué se hace? ¿Que la subastan, la destruyen, la embodegan para siempre o cómo? ¿No sabe usted? Por lo general, ¿quién es? Cuando te incautan, dependiendo qué organismo te incauta, por decirte algo, el SRI cuando te incauta esa mercadería siempre la subasta, ¿sí? O cuando te intervienen los bienes por falta de pago, ¿sí? También los subasta. En el caso de la policía, yo me acuerdo una vez que habían incautado unos teléfonos y que supuestamente los habían destruido. Sí, depende la circunstancia y depende qué organismo de control sea el que te hace esa incautación. Sí, por lo general, a veces la aduana, por decir, cuando ellos incautan también mercadería, a veces es mercadería, por decirte algo, perecible, ¿sí? La mayoría de las veces se pierden, ¿sí? Se llevan lo que pueden y el resto a veces se daña, se pudre porque lo embodegan, en esa bodega está lleno de ratas, ¿sí? Y la mayoría se pierde. Cuando son vehículos que te incautan, siempre, como tú sabrás que para poder retirar un vehículo de la aduana es millón trámite, ¿sí? Si ya lo has dejado algunos tiempos, te cobran la estadía por noche, por 24 horas, El que ha garaje, estado sí. botado allí y se te hace un papelón de este porte. Y siendo a veces ya si es un carro que ya está medio usado, como que no vale eso, más te conviene dejarlo ahí que intentar sacarlo porque los gastos son mayores. Pero ese vehículo no acumula valor de matrícula y cosas así. Es que tienes que darlo de baja. Es que si no le das de baja en el SRI, desde luego que te va a quedar allí, pues y te va a seguir saliendo la Allá, matrícula. entonces, si lo voy a dejar ahí abandonado, lo tengo que dar de baja entonces. Claro, tienes que Sí. cerrarlo en el SRI, ¿sí? Reportarlo como que te incautaron algo y algún trámite para cerrarlo, ¿sí? Sí, cuando uno lo llevan al canchón, tiene que tratar mucho garaje. Sí, eso es normal, sí, es normal. Por eso es que, o sea, el trámite es rápido y si no tienes dinero para hacerlo rápido, mejor déjalo ahí porque después se te hace una factura de este tamaño y imposible.
Sí, eso siempre pasa en lo que son accidentes de tránsito que se llevan los vehículos, tanto de los implicados, no importa si no tuvo la culpa el otro, igual hacer el trámite. Así es. Por eso es que es mejor tratar de arreglar allí que esperar que los vehículos se los lleven al canchón. Bien, chicos, entonces continuamos. Vamos al segundo paso o a la segunda etapa del proceso contable. Aquí estamos ya en el estado de situación financiera inicial. Es decir, chicos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todos los documentos fuente que son los cuales los vamos a organizar y luego los vamos a registrar. Aquí ya está el estado de situación financiera inicial donde vamos a registrar todo lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí ya lo hacemos. Todos esos documentos, como dice contabilidad, el principio, hay que darle nombre y luego ponerle un valor. Entonces, aquí en este estado financiero, ya aquí le damos nombre y le damos valor, ¿sí? ¿Qué es el estado de situación financiera inicial? A ver, alguien, algún voluntario o voluntaria que me ayude con esta lámina. Solo, profe, si quiere. A ver, cualquiera. Estado de situación financiera inicial. Concepto. El estado de situación inicial es la demostración gráfica que presenta el comerciante o la empresa al inicio de sus actividades comerciales, indicando en el mismo en forma ordenada lo que posee, lo que tiene que pagar y el dinero aportado. Y esto se constituye en activo, pasivo y capital. Es un estado demostrativo que se presenta al inicio de sus actividades comerciales, que posee el dueño del negocio o empresa. ¿Sigo? Sí. Estructura. El estado de situación inicial está estructurado de la siguiente manera. 1. Encabezamiento. Está integrado de las siguientes partes. A. Razón social. Nombre de la empresa. B. Nombre del estado financiero. Estado de situación financiera. C. Fecha de elaboración del estado financiero. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 22. 2. Cuerpo del estado financiero. Está compuesto por los siguientes elementos. A. Activo. B. Pasivo. C. Patrimonio. 3. Firmas de responsabilidad del contador y gerente. Muchas gracias. Aquí le vamos a agregar algo. Profe, una pregunta. ¿Para ser gerente de una empresa se necesita título universitario? Por lo general, ¿sí? Por lo general, porque acuérdate que el título es el que te da el aval, ¿sí? O te da ese respaldo que todas las personas necesitamos para poder ejercer idóneamente un cargo. Es decir, el título es el que te hace idóneo para ejercer un cargo, ¿sí? A veces hay algunas empresas que de pronto están manejadas por los dueños y hay la mayoría de los dueños que no tienen título, ¿no verdad? Y simplemente les jugó la lotería y tienen plata, ¿no verdad? Pero no tienen título. Pero en este caso son los dueños, ¿sí? Dueños o gerentes, la misma persona a la vez. Pero ya nosotros en el plano, para poder ejercer un cargo de gerente se necesita título, ¿sí?
sin título difícilmente que alguien te va a tomar en cuenta. Imposible, actualmente imposible. Salvo Claro, que sea un familiar, ¿no? más propiamente sería el caso de que uno fuera el dueño de la empresa, Sí, porque si exacto. no, también yo lo veo complicado que te contrate sin Así título. es. Y se necesita también, o sea, aparte de ser dueño, se necesita los conocimientos técnicos, ¿sí? La preparación te da la parte técnica, que puede hacer que estés cometiendo errores y poco a poco te quedes sin capital. Entonces, sí se necesita ese conocimiento técnico para poder crecer, ¿sí? Porque caso contrario vas a estar allí en lo mismo, lo que le pasa a muchas personas, por decirle algo. Yo he conocido tiendas desde cuando yo era estudiante de secundaria, ¿no? Y las conocí ahí y algunas todavía sobreviven tal cual estaban antes. O sea, nunca crecieron, siempre se mantuvieron allí, ¿sí? O alguien que tuvo un comedor que lo conocí hace mucho tiempo, ¿sí? Y en la actualidad todavía se mantiene tal cual estaba allí, nunca pensó en crecer, en mejorar. Entonces, ese tipo de negocios sí, pero ya en lo que tiene que ver en la parte un poquito más de crecimiento de empresas que ya tienen competencias, casi imposible sin título. Entonces, bien, chicos, aquí tenemos ya el estado de situación financiera inicial, como les decía. ¿Qué es el estado de situación financiera inicial, chicos? Dicho en otras palabras, es el ordenamiento, ¿sí? De todos esos documentos fuente en activos, pasivos y patrimonio o capital, ¿sí? Aquí en este estado ya sabemos cuánto tenemos en activo, cuánto tenemos en pasivo y cuánto tenemos en patrimonio. Acuérdense que el patrimonio habíamos dicho bajo NIF que es el residuo o la parte residual entre los activos y los pasivos, ¿sí? O dicho de otras palabras, es la diferencia que existe entre los activos y los pasivos, ¿sí? Entonces aquí ya conocemos esa parte. Aquí ya, chicos, aquí ya, en ese estado, ya tenemos facturas pendientes de pago, tenemos pagares pendientes de pago, tenemos papeletas de depósito, sí, tenemos comprobantes de retención, sí, que nos realizaron, que de pronto hicimos, también si es que llevamos contabilidad, es decir, tenemos aquí los billetes, tenemos una cuenta en el banco, todo eso de aquí, eso teoría, eso teórico, aquí ya lo organizamos. ¿Sí? Eso es el estado de situación financiera inicial. Y el final también, porque es la misma estructura. La única diferencia es que lo uno es al inicio y el otro es al final del periodo contable. ¿Sí? De ahí la estructura es la misma. Por lo tanto, chicos, entonces aquí usted ya sabe cuánto tienen activo, cuánto tienen pasivo y cuánto tienen patrimonio. ¿Sí? Ese, en resumidas cuentas, eso es el estado de situación financiera. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura, las tres partes, no se olviden jamás. Esto es como el Padre Nuestro. La parte de arriba, encabezado. Consta nombre de la empresa, ¿sí? Nombre del estado financiero y la fecha de elaboración. Tres cosas. En el cuerpo, activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Y la tercera, en las firmas de responsabilidad, la firma de quien lo elabora y de quien lo aprueba. Esas dos partes son sin condición, ¿sí? Entonces, chicos, allí tienen esa estructura. En teoría, ¿sí? Aquí estamos en lo teórico, ¿sí? Estamos en lo teórico del estado de situación financiera inicial. Si hasta allí tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Sí, profe, yo tengo una duda en lo que son los documentos. Vi que la décima dice recibo. ¿No es lo mismo que factura? No. Un recibo simplemente es una constancia de que alguien te entregó algo, ¿sí? Por decirte algo, pediste algo
o para tus pasajes, algo, valores así pequeños, por supuesto, ¿sí? Te dio unos $10, $20, entonces una constancia de que te recibiste, ¿sí? De una X persona, $10, por decirte como ponerte un ejemplo. Dígame, Wilmar. Profesor, entonces el recibo es tipo el consumidor final. Sí, algo parecido, algo que el reglamento, ¿sí? El reglamento no lo reconoce, ¿sí? Desde ya les anticipo, el recibo es un documento que el reglamento no lo reconoce. Es un documento que se lo utiliza internamente en las empresas para constancia de que te entregué dinero, tú me pediste algo, ¿sí? Un recibo así, pero de uso interno, ¿sí? Nada más. Profesor, respecto al taller que hicimos la vez pasada, el jueves de la semana pasada, Dígame. no sé si hay la posibilidad de que podamos desarrollar el ejercicio 4, por ejemplo, que en la mayoría tuvimos problemas. Ya, ahí me das tu apellido luego, más luego, me das tu apellido y busco el trabajo y lo proyecto y de pronto lo revisamos, ¿te parece? ¿En esta clase o sería...? Ahorita, más luego. Ah, ok, ok. Me haces acuerdo nomás, más luego. Bueno. Licenciado, profesor, yo también quisiera ver cómo se resuelve. También me puedo quedar a Sí, finalizar la clase. sí, más luego, terminemos clase y de ahí nos cogemos unos minutitos para revisarlo, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces aquí yo ya tengo, aquí tengo todos mis documentos fuentes, ¿sí? Todo lo que yo tengo con lo cual voy a iniciar mi contabilidad, ¿sí? Aquí tengo todas estas, tengo 26 cosas aquí. Y este es mi trabajo, ordenar. Acuérdense lo que decíamos en el concepto de contabilidad. Acuérdense lo que hablábamos del principio de la partida doble, ¿sí? Que hay que darle nombre, ponerle nombre a cada una de esas cosas que están allí, ¿sí? Y luego ordenarlo, clasificarlo y registrarlo. ¿Sí? Aquí yo tengo la teoría. Esta es ya mi teoría. Aquí están mis documentos fuentes. Dice que tengo 3 pagarés a favor de la empresa, tengo papeletas de depósito, tengo unas monedas, tengo unas máquinas de escribir, unas computadoras, unas refrigeradoras para la venta, tengo mercaderías, esto ya pasa como mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este documento. Entonces, esta es la teoría la cual nosotros debemos ordenarla en activos, en pasivos y en patrimonio. Y ese es el trabajo nuestro. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Es aprender a reconocer las cuentas. Si no las reconocemos las cuentas, estamos naufragando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo que sea de activo lo registras en pasivo y lo dañas todito ese estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes van a ordenar? Acuérdense esa clasificación que yo les di, clasificación de los elementos de la contabilidad, en esa estructura, ¿sí? Y si consiguieron el plan de cuentas y lo pusieron como les dije, en ese orden. Acuérdense siempre, siempre va a estar activo, luego va a estar los pasivos y luego va a estar el patrimonio. De esa manera. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuál es el trabajo?
¿Cuál es el trabajo de aquí? Ustedes tienen que aprender a reconocer esa estructura que está, que se sigue, ¿sí? Primerito, ¿cuáles son las cuentas? Está el activo, luego el activo corriente, luego el efectivo o su equivalente. En efectivo y su equivalente me paro. ¿Cuál es caja y cuál es banco? Porque esas dos cuentas principalmente están allí. Entonces, aquí tengo que empezar a identificar cuáles son esas cuentas, ¿sí? Aquí ya lo tengo, ¿sí? Lo tengo clasificado, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta teoría, ¿sí? Esta teoría la tengo clasificada, la tengo ordenada. Miren cómo yo empiezo a ordenar. Así tal cual les di esa clasificación. Activos, activo corriente, efectivo su equivalente. ¿Qué tengo? En efectivo y su equivalente intervienen ya las cuentas. Fundamentalmente en esta parte va a estar caja y bancos. ¿Sí? Las que más se utilizan. Simplemente las pongo. ¿Cuáles serían las cajas y bancos acá? ¿Cuál sería caja? A ver, chicos, del ejercicio, ¿cuál sería caja? Las 200 monedas de 50 centavos cada una. Correcto. ¿Cuánto sería allí? 200 monedas de 50 centavos. $100, ¿no? $100. 100 dólares. Entonces tengo aquí 100 dólares. ¿Cuáles más serían caja? Dos cheques. Los El nombre de la cheques. empresa. ¿Dónde Tal vez están? el IVA cobrado, La tal vez 10. del 18. La 10, la 10, la 10. Ya dice 2 cheques a nombre de la empresa en 8,200 cada uno. Sí, esos también es caja. ¿Sí? Profesor, el 18 puede ser IVA cobrado de 800 dólares. No, ¿No? acuérdate que ese es un impuesto, por lo tanto ese va a estar en exigible o si es IVA cobrado específicamente va a ser pasivo. Ok. ¿Ya? Entonces, 8,200 por 2 sería 16,400 16.400. más 100 sería 16,500. 500. 500. ¿Sí? Entonces, aquí debe estar en caja. Miren, 16,500. Ahora, ¿cuál sería bancos? Que son las dos cuentas que están allí. ¿Cuál sería bancos? Un préstamo al Banco Pichincha. No, ese es préstamo. Las Los dos tres primeros paletas de cobran depósito. La 1. la uno. Sí, la 2. Los 12. Sí, la 2. Las dos papeletas de depósito del Banco del Pichincha en 15,000. 15,000 por 2, 30,000. 30,000. 30 lucas. Sí, 30,000. Ahí debe estar en bancos. Miren, 30,000. ¿Sí? Ahí está 30,000. Como solamente son esas dos cuentas las que siempre van a estar en el efectivo o su equivalente, ¿sí? Sumo 30 más 16,500, 46,500 y lo paso al efectivo o su equivalente. ¿Sí? Miren cómo yo lo voy ordenando. Luego, ¿qué tengo? No tengo más cuentas allí. Sigo con mi clasificación. Por favor, esa clasificación que yo les di en la mano para que se les haga fácil esto, porque si no aquí es donde ustedes ya se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque nunca se aprendieron esa clasificación. ¿Sí? Luego tienen un exigible. ¿Sí? Todo lo que sea por cobrar, en el exigible, todo lo que sea por cobrar y todo lo que represente para mí un derecho, por decirte algo. Si yo pagué algo, también es un derecho que yo ya tengo sobre eso. Entonces tenemos principalmente las cuentas y documentos por cobrar. Aquí tengo cuentas por cobrar. Aquí, ¿cuál sería cuentas por cobrar de esta teoría? La 14. primera. La 14. 4 facturas pendientes de cobro. Sí. La primera también sería, ¿no? No. Hay una diferencia, chicos.
La cuenta con el documento. El documento es un pagaré, porque el pagaré, acuérdate que tiene garantía, está firmado hasta por un garante, y la factura no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo uno es documento y la otra es cuenta. Entonces, la 14, 4 facturas pendientes de cobro, 1100 por 4, 4,400. ¿Cuál más sería cuenta por cobrar? La No, 1. ninguna otra, creo. No, la 20 no, esa es pasivo. La La 1 no, 10. la 10, no, esa ya dijimos, pues es banco ya. Ustedes, No, creo que solo la 14. ustedes cuando vayan haciendo esto, váyanle poniendo una rayita allí, como quien tachándola para que ustedes ya no se confundan y ya esa ya no la toman en cuenta porque ya la hicieron. Entonces, 4,400, aquí debe estar cuentas por cobrar, 4,400. ¿Sí? Y vayan así poniéndole una rayita para que la vayan reconociendo. Luego, ¿qué tienen? Documentos por cobrar. Aquí, ¿cuáles serían los documentos por cobrar? La La 1. uno. Sí, sí, la primera. La 1. La 1, porque es a favor, porque es a favor y representa un derecho para mí. Entonces, 650 por 3 sería ¿cuánto? 1950. 1950. Sí. Sí, Ya, listo, 1950. Entonces, no hay más. no solo esa. Entonces, aquí debe estar 1950 en documentos por cobrar. ¿Qué más? El IVA pagado. También, si yo ya lo pagué, representa un derecho para mí. Por lo tanto, va a estar allí el IVA pagado. Y el IVA pagado simplemente va a estar, acuérdense, el IVA pagado, ¿dónde lo van a encontrar? En las cuentas compras. Siempre en la cuenta compras va a estar IVA, si compro pago, IVA pagado. Entonces, si dice IVA en compras o dice IVA pagado, es lo mismo. Debe estar aquí, aquí tengo IVA pagado 1,200. Por lo tanto, debe estar ahí 1,200. ¿Qué más? Las retenciones en la fuente anticipadas. Las anticipadas es porque yo ya las pagué. ¿Sí? Entonces, debe decir también aquí retención en la fuente anticipada. La 25. Es la 25. 25. Sí. 260 es anticipada del impuesto a la renta. ¿Sí? La tengo aquí, 260. En este caso yo ya no tengo más, entonces asimismo sumo estas 4 cuentas o estos 4 valores y los pongo al exigible, 7,810. ¿Sí? Eso es lo que a mí me suma esto. Ustedes vayan sumándolo a ver si les sale lo mismo. De pronto yo me equivoqué. Luego en mi clasificación yo tengo los inventarios, ¿sí? Tengo los inventarios. ¿Cuáles son los inventarios, chicos? Todo lo que sea para la venta. Todo lo que sea para la venta son los inventarios. Entonces busco aquí. La 6 y ¿Qué la es lo 7. La 11. que La La 11. 11. La 11, sí, está la 6, la 7. A ver, vayan sumando ustedes con su calculadora. ¿Sí? 900 por 20, 1900 por 20 y la 11 televisores para la venta. Sí, la 11 también, 1600 por 20. Súmense eso, ¿cuánto les da? Y así mismo ustedes vayan 88,000. a todos les sale 300, no es. 88,000. 88,000 cerrado. Ok. Sí, Sí, entonces sí, en mercaderías les va a quedar 88,000. ¿Sí ven?
Porque yo ahí como detalle le he puesto, miren, lo que tengo, 18,000, 38,000, 32,000, y este 300 que es de los cartones de papel bond que también va en inventarios, ¿sí? Por aquí debe decir cartones de papel bond, ¿dónde están? La 19. Aquí en la 19, ¿sí? Por un valor de 300. Entonces, este está aquí, Profe, pero 300. esos papel bond, ¿qué son para la venta también? No, no es ¿No? mercadería, no. Es inventario, acuérdate. Mercadería está dentro de lo que es inventario, pero mercadería es todo lo que es para la venta. En este caso, el papel bond es algo que lo inventariamos también, pero no está para la venta. Entonces, por lo tanto, no es Eso es mercadería. para uso de oficina. Son Como, insumos de oficinas. claro, por eso que tú lo ves aparte. En inventarios tengo 88,300, pero en sí está aparte, mira. Profesor, Y una pregunta. dígame. En mercadería hay que describir como está aquí, 20 refrigeradoras, 20 computadoras, o no es necesario. Si te digo, si no se te hace muy complicado, simplemente pones como mercaderías los 88,000. Yo aquí lo tengo detallado para que ustedes vayan viendo, o sea, con fines didácticos, ¿ya? Entonces tengo en inventarios 8,300. Luego que tengo los pagados o los prepagados. Prepagado, o sea, pagado por anticipado, ¿sí? Que por lo general van a ver los seguros y los arriendos. Eso es lo que se paga por anticipado, por lo general. Entonces aquí deben haber seguro del vehículo entre 100, 3,600 pagado hasta el 31 de diciembre del año 2020, ¿sí? Entonces, esto sería, mejor dicho, seguros pagados por anticipado, ¿sí? Porque la empresa inicia el 1 de agosto del 2020. Por lo tanto, si lo tiene pagado hasta el 31 de diciembre, lo pagó anticipadamente. ¿Cuánto es esto? 3,600. ¿Sí? Y ahí lo tiene, 3,600. Simplemente como es una sola cuenta, la pasa nomás al seguro prepagado o a los prepagados o a los pagados por anticipado. Sí, listo. Entonces, como ustedes ya no tienen más, por eso les digo, apréndanse la clasificación que yo les di. Como ya no tengo más del activo corriente, ¿sí? Simplemente sumo estos 4 valores, los sumo los 4 valores y debe quedarme este aquí que tengo en activo corriente.
estaba allá, estaba aquí jugando máquinas una vez, ¿sí o qué? Aquí nomás. La señora mismo te cambia la moneda y todo tiene ella. Te prende la máquina, todo. Pero Pon es el que yo le digo, me micrófono. la prendió, le dije que me ayude a elegir. No podía yo, ella dice que tampoco no puedo, dice. Ah, El micrófono. de esos juegos que mi papi se jugar en máquina. El micrófono. Hay que saber elegir eso. Micrófono. Sí, y ese mi papi no me quiso dejar a mí hacer eso Ahí porque te- yo no podía y no puedo. Deliberó la compañera. Bien, continuamos. Entonces, luego que tenemos en la clasificación, tenemos el activo fijo, que es otra clasificación dentro de los activos. El activo fijo tenemos la propiedad, planta y equipo. Dentro de la propiedad, planta y equipo, todo lo que tenga que ver con bienes, por decirles, como vehículos, como computadoras, como máquinas de escribir, como terrenos, como edificios, ¿sí? Todo lo que tenga que ver eso va en activo fijo dentro de propiedad, planta y equipo. Entonces, tenemos equipo de oficina. Aquí tenemos, debe decir, máquinas de escribir, ¿sí? Eléctricas para uso de la oficina, 480. Tenemos dos, ¿sí? Por dos sería, ¿cuánto sería? 960. Entonces, No, Listo, entonces eso debe estar aquí, ¿sí? Equipo de oficina, 1860. Falta agregar. Tenemos las máquinas de escribir, ¿qué más serían equipo de oficina? Las 3 computadoras. No. Una refrigeradora para uso de la oficina, $900. La 8. listo. Exactamente. El generador el está completo. escritorio. No, la 8 no. La 12. No, tampoco. La 22. La 22, sí. Sí, la Esa 22. 1860, profe. Sí, eso queda. Vayan ustedes poniéndoles ahí un distintivo para que sepan de que ya la tomaron en cuenta. Sí, entonces tienen 1860. ¿Qué más tienen? Los muebles de oficina. Muebles de oficina son todos aquellos escritorios, sillas, sillones. La ¿sí? 12. La 8. La 8, la 2. La 8. Tienen la 10. Las 10, las sillas ergonómicas para uso de la oficina por 5,000. ¿Tienen cuál más tienen? Los tres La 8. escritorios con sillones. La 8, sí, los 3 escritorios, 1200, sumen. Sí, debe de quedarles 8600. Luego, ¿qué más tienen? Todo lo que sea para uso de la oficina. Computadoras.
3 computadoras para uso de la oficina, 2.100 por 3, 6.000. 6.300. Allí tienen 6.300. Luego tienen el vehículo. Por aquí debe decir alguna teoría de estas de que hay algún vehículo o algún... La 9. La 9. Una La 9, camioneta profesor. Marco. Una camioneta Una marca Toyota. Toyota, 42.000 4x4. dólares. 42.000 dólares. ¿Sí? Suman a sí mismo todos estos 4 valores y debe quedarles, lo ponen a propiedad, planta y equipo. Para que sepan que eso hay en propiedad, planta y equipo. Sí, y como ese activo es solamente ese, asimismo lo pasan a la tercera columna, los 58.760 a activo fijo, para que sepan que eso tienen en activo fijo. Luego tienen el activo diferido, siguen la clasificación, por favor. La clasificación que yo les di, tengan a mano. ¿Sí? Sigue con el activo diferido. ¿Cuál es el activo diferido? Profe, una pregunta. En el caso del vehículo, hay que cambiarle el valor constantemente porque se va depreciando, ¿no? Sí, ahí mismo iría, pero ese ya iría en el inventario, va en el estado de situación financiera final. ¿Sí? Ahí es donde se va actualizando los saldos. Ah, ok, ahí se va detallando esa cuestión. Entonces. Sí. Listo, estamos en el activo diferido. ¿Sí? El activo diferido tenemos, aquí debe decir gastos de constitución. La 26. Todo lo que 26. gastos de constitución 1.600. Sí, ¿cuál es el activo diferido? Los gastos de constitución, gastos de investigación, gastos de adecuación, gastos de instalación. Todo ese tipo de rubros van en ese activo diferido. El gasto de constitución. Sí. El número 26. Sí, 1.600. Sí, como ese activo solamente tiene una sola cuenta, lo ponen yo para efectos que me vaya quedando chévere, lo voy poniendo en el segundo y lo paso al activo diferido para sumar, para que me sume en la tercera columna todo. ¿Sí? Y como no tengo más activos, simplemente sumo estos 3 valores y tengo mi total activo. Debe quedarles esos 206.570. Nos sumen ustedes a ver si es que les sale lo mismo. Luego tenemos los pasivos, ¿sí? Tenemos los pasivos. Y asimismo, siguiendo con esa clasificación, el pasivo está clasificado en pasivo corriente y no corriente, ¿sí? El pasivo corriente es todo lo que es a corto plazo. En este caso, cuentas y documentos por pagar. Tenemos, a ver, la primera la utilizamos, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la La 13. novena, La 13. La 13. 12, 13, 2 pagarés pendientes de pago por 3.200, sí. Entonces esto sería documento por pagar. 4 facturas pendientes de cobro, ya lo utilizamos. Hipotecas, seguros de vehículo IVA pagado. Cartones, 4 facturas pendientes de pago. Aquí tenemos 260 por 4. ¿Sí? Esa es la cuenta por pagar. Las 4 facturas por 260. Multiplíquenlas. Y debe quedarles
1040. Sí. Listo. Y luego tienen los documentos por pagar, que son Los pagaré. los dos pagarés pendientes de pago, 3.200 por 2, 6.400. Debe estar aquí 6.400. Luego también aquí está todo lo que represente una obligación. ¿Por qué el IVA cobrado me representa una obligación? ¿Por qué? Porque es un impuesto. Si yo lo cobré, tengo que depositarlo al SRI. No es para mí. Por lo tanto, es una obligación que yo tengo. Entonces, el IVA cobrado siempre va a estar allí en el activo corriente. Y todas las retenciones también que yo hice, es decir, las que son por pagar. Todas las retenciones por pagar van allí también. Entonces, así mismo debe decir, IVA cobrado 800, ¿sí? Y las retenciones por pagar. La 21 sería la retención. Sí, la 21, 400. Allí tienen retenciones en la fuente por pagar 400. Como no tengo más activos, no tengo más pasivos corrientes, ¿sí? Sumo estos 4 valores y debe darme el pasivo corriente. 8.640 tengo yo. Y sale eso. Listo. Entonces, luego tenemos el pasivo no corriente, sino corriente o a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuál por lo general va a estar allí? Todo lo que diga que es mayor a un año, por decirle como ejemplo también los préstamos bancarios, las hipotecas, eso es mayor a un año. Entonces, asimismo debe de decir acá, ¿sí? A ver si hay alguna hipoteca o hay un préstamo bancario a 4 años plazo, 25.000 dólares. La 15 también, hipoteca, sí, 50.000 más 25.000, 75.000. Eso debe decir aquí, aquí está, el no corriente, la hipoteca y el préstamo bancario, 50 y 25. Tenemos el pasivo no corriente, 75.000. Como ya no tengo más cuentas allá, ¿qué hago? Sumo el corriente y el no corriente y tengo mi total de pasivos. Me queda 83.640. Como no tengo capital allá en la teoría, tengo que buscarlo. ¿Cómo lo busco? Tomo el total del activo y resto el total del pasivo y eso es mi capital. ¿Sí? Y lo pongo en patrimonio y patrimonio más pasivo. Me queda 206.570. Siempre esto tiene que ir cuadrado. El total de activo con el total de capital o patrimonio más pasivos o pasivos más patrimonio. Y tengo cuadrado mi estado de situación financiera inicial. ¿Qué va, chicos? ¿Qué va? Yo aquí por efectos de la lámina, ya que no me daba, aquí en la parte de arriba, ¿sí? Es lo que va el encabezado, las 3 cositas. Ya lo voy a proyectar en Word
¿sí? Para que vean cómo queda. Y aquí abajo la parte 3, ¿sí? Las firmas de responsabilidad. Profesor, podríamos ahora revisar lo del taller anterior, del día jueves. Sí, espérate un ratitito que ya voy a proyectar la lámina. ¿Cómo queda? Bueno. Chicos, así les queda el ejercicio. ¿Sí? Allí tengo yo mi estado de situación financiera inicial. Miren, señores, la parte 1, ¿sí? La parte 2, el cuerpo. Y la parte 3, las firmas de responsabilidad. Profesor, Dígame. eh, una pregunta, ¿que el estado de situación inicial tiene que ser en forma vertical o también se lo puede hacer en forma horizontal? Natalie, para fines didácticos, tú hazlo como te parezca, o vertical o horizontal, pero para efectos de la práctica de la vida ya profesional, ¿sí? Los estados financieros son verticales, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Sí, eso para efectos didácticos nada más o de explicación se lo puede hacer o para efectos internos de la empresa, pero ya para presentarlo a los organismos de control son verticales, todos los estados financieros. Chicos, entonces para cambiar, así debe quedarles el estado de situación financiera. Si es que tienen alguna duda de eso, por favor me hacen saber. Dime, Wilma. Profesor, ¿qué días son de tutorías con usted? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué días son de tutoría con usted? ¿Qué día?
Los martes. Los martes tengo de 9:30 a 12:30. Listo, profe, gracias. Bien, chicos, entonces allí está como queda el estado de situación financiera inicial. Siempre, chicos, no se olviden, encabezado, cuerpo y firmas de responsabilidad. Para los que me preguntaban del deber, ¿sí? Allí está resuelto. Sí, compañeros, por favor, de los compañeros que me preguntaban, sí, del deber, por favor, allí está resuelto. Y allí cualquier comparación de pronto con el que ustedes hayan hecho. Sí, una pregunta. ¿El orden de los conceptos afecta en el asiento contable? Sí, hay algunos que he visto que han puesto, registran primero lo del pasivo, ¿sí? Y luego el activo. No, acuérdate cómo está esa clasificación que yo les di. Siempre grábate esa clasificación. Todo está ordenado en esa manera. En activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos. Ese es el orden que se sigue siempre para hacer los estados financieros, para hacer los registros contables, los asientos contables, ¿sí? Para hacer lo que tú quieras hacer siempre en esa clasificación. Gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. No sé si va en el tema o no sé, pero ¿qué es la tabla de retenciones? ¿Qué es la tabla de retenciones? Sí, las tablas de retenciones son aquellas que emite el SRI mediante resolución por lo general, los meses de noviembre y diciembre de cada año. Y son los diferentes porcentajes que se aplican tanto para el impuesto a la renta como para el IVA. Porque acuérdate que hay dos impuestos, ¿sí? Y esas tablas de retención son retenciones en la fuente del IVA y retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Dos. ¿Sí? Gracias. Profesor, disculpe, en el trabajo cae en los asientos 4 y 5. A mí también me había puesto que tenía malos valores, pero
comparándolo con su tabla, sí tengo los mismos. Si tienes bien. Sí, Ya pues, Vanessa, ya lo revisamos nomás, no hay ningún problema. listo, muchas gracias. Profesor, yo También tiene los mismos valores. Ya solo listo, por ya 2 centavos que no redondeé. por 2 centavos. Chus. Déjame buscar tu trabajo, Vanessa, ¿ya? Ya, listo, muchas gracias. Profesor, una pregunta. Cuando nos pagan con cheques, ¿se lo registra como caja o como bancos? Como caja. Yo- Vanessa, ese es tu trabajo. Sí, exacto. Ese es. Solo de las 104 y 5 me mencionó. Ya el primero tienes bien. ¿Sí? El segundo también tienes bien. ¿Sí? El tercero tienes compra de mercadería. No le pongas compra de mercadería, solamente trabaja con la cuenta compra. Ah, ok, ¿Sí? listo. Solo como compras IVA pagado. Ya. Ventas IVA cobrado. Nada más. Listo, perfecto. Muchas gracias por la Ya. corrección. IVA pagado, tienes bien. Bancos 3.500. ¿Qué dice? Se paga con Tres. cheque del Banco de Machala, ¿ya? Sí, parece que está bien. Valores 4. Caja 4.000. A ver, se vende las mercaderías de la compra del día 10. ¿Ya? 4.000. Nos pagan con cheques. Sí, caja está bien. Ventas, tienes el IVA cobrado. 431. No, creo que está bien. Está Y el bien. quinto, tienes 4.030 bancos y tienes caja. Sí, está bien, Vanessa. Sí, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Sí, me imagino que sí, está bien. Tienes, te corrijo nomás la nota, Vanessa. Listo, Si muchas alguien, gracias. si alguien, por favor, de que uno siempre califica rápido, ¿sí? Alguien, tienen que ustedes revisar su trabajo. Y si ustedes creen que está de pronto algún valor que no está correcto, simplemente lo corregimos. No hay ningún inconveniente por eso de mi parte. Profesor, ¿podría revisar el archivo de Stewart Alban?
Ya te corregí, Vanessa. Muchas gracias, profesor. A ver, ¿de quién más me dijeron? Yo, Caroline Orellana. La 5, la